Así es, cae la noche y es momento del debate y en Sin Filtro tenemos ya la encuesta que hemos lanzado en línea donde hay pues algunos datos que usted ha enviado. El 96% dice que las municipalidades deben de ser investigadas y solo el 3% rehúsan a que les cuenten las costillas. El alcalde y los concejales. Pero hay un comentario que me hacía Emilia y que creo que es importante reflexionar, porque ella decía, vean, yo quisiera que le entraran a las municipalidades, pero yo dudo de la capacidad operativa que tenga la CICIG de hacerlo. Y yo creo que ese es el punto aquí, porque si nos damos cuenta, la CICIG básicamente ha manejado unos 15, 18 casos de forma paralela, casos de alto impacto, con el nivel de investigación de lo que vimos en la línea, de lo que vimos en el caso del ICS y demás. O sea, la CICIG tampoco no es un órgano que tenga capacidad de manejar 100, 200, 300 casos al mismo tiempo. Y el mismo comisionado afirmaba que no tienen la capacidad de llevar tantas investigaciones de forma paralela y abarcar todos los departamentos. Y también, bueno, amarraba el hecho del financiamiento y del fortalecimiento al sector justicia con eso de la propuesta que generó tantos roces del impuesto anticorrupción. ¿Puede un impuesto en este momento ayudar a fortalecer a esos sectores o estamos hablando de algo que no es oportuno? Bueno, antes de pasar a lo del impuesto, mandan a decir, investigue aquí, que la CICIG investigue allá. San Juan Chamelco, me mandan a decir que investiguen y ahí está, me parece interesante. Compraron una flota de camiones viejos y los facturaron como nuevos. Y se lo compraron a una empresa vinculada a un diputado de Alta Verapaz, ¿verdad? O sea que ahí está lo del impuesto. Yo no voy mucho a si apoya o no apoya, yo voy a que proponer impuestos está fuera totalmente del mandato de Iván Velázquez, del Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esa política macroeconómica no es parte del mandato de Iván Velázquez. Y eso que lo entienda bien Iván Velázquez, eso no es parte de su mandato, don Iván. Usted no hace política macroeconómica. Él está para otra, él está contra la impunidad, es diferente. Y qué bueno, y se está haciendo logros, y con los alcaldes se va a seguir. Pero dictarnos política macroeconómica, cuidado. Cuidado. Bueno, yo creo que el comisionado, si bien lo dice Estuardo, no es su papel dictar políticas macroeconómicas. Él lo ha dicho, fue una sugerencia. Creo que el debate sobre un impuesto anticorrupción no debería generar tantos roces a priori. Hay que hablar del tema. Acordémonos, CICIG está siendo financiada por entidades internacionales, por países amigos, por impuestos de extranjeros. También deberíamos no descartar un debate de impuestos tal vez a futuro. Yo creo que es importante evaluar toda la dinámica de la estructura presupuestaria del Estado, porque ¿saben cuál es el problema de los impuestos específicos? Que bajo el actual modelo de ordenamiento presupuestario, los impuestos específicos tampoco tienen garantía de que llegan a su destino. Por ejemplo, la propuesta que se discutió del comisionado era un impuesto al patrimonio para que sirviera para financiar el sistema de justicia. Ese es exactamente el mismo modelo que sustenta el impuesto de distribución de combustible y que supuestamente el fin de ese impuesto era financiar Covial, que es el fideicomiso de mantenimiento de la infraestructura vial del país. ¿Dónde está el problema? La lógica me diría que por cada galón que yo echo de gasolina, 3 quetzales casi que de automático deberían de ir a Covial. Pero en la estructura presupuestaria y financiera del Estado no funciona así. ¿Cómo funciona en la vida real, en la práctica? A la hora de hacer el presupuesto de Covial se estima cuánto voy a recaudar de impuesto de combustible. Entonces yo digo voy a recaudar 100 de impuesto de combustible, le doy 100 a Covial. Pero en el día a día, el Ministerio de Finanzas, todo el dinero entra a un fondo común. Ya sea lo que recaudo de IVA, de ISR, de impuesto a combustible, entra al fondo común y el Ministerio de Finanzas dice, ¡juela gran! No tengo el dinero que tenía que tener en este mes. Tengo que empezar a pagar planillas. Entonces, de todo lo que sale del fondo común, empieza a pagar planillas, empieza a pagar servicios básicos y muchas veces esos impuestos específicos, el dinero, la liquidez, no llega al destino específico. Es un problema de modelo, entonces. Porque es un problema de cómo se maneja la liquidez de caja en el día a día. Y esto viene de la mano
de la forma como está diseñado el funcionamiento operativo, ya ni siquiera es a nivel de ley del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas mete todos los recursos en un bolsón y por ley, ahí sí, está obligado a pagar Pero entonces podríamos modificar ese procedimiento operativo para eficientizar el uso de recursos. Por eso le digo, es que hay que darle vuelta a mucho tema de funcionamiento interno. El tema fiscal tiene que ser integral. Y es que por eso le digo, lo que pasa es que tristemente, si no le entramos a ese funcionamiento operativo del día a día, lo que vamos a hacer aumentando los ingresos es aumentar, es como esa forma de malgastar los tributos. Bueno, pero la cosa es que no cause urticaria solo mencionar la posibilidad de los pero tributos. aquí regresamos otra vez al listado geográfico de obras, que es el listado de mercado geográfico de obras. El listado del mercado geográfico de obras, que bien dicho, fíjate. Porque cuando agarras los 13,000 que quieren para el 2016 y cuando agarras los aprobados para este año, 14,000, y los del 2011, los del 2010, 9, 8, y te vas así, agarra 10 años. Agarra 10 años. Esta línea de la SAT es babucha comparado con el dinero del listado geográfico de obras. Ahí hay doble línea. Ahí podría salir muy bien esa cosa que está hablando don Iván Velázquez, ¿verdad? Y así te puedo dar muchos más ejemplos de dónde puede salir en el presupuesto, pero sí, tiene esa cosa que es un cuchumbo en el que entran todos los impuestos y ahí el que llegue a gritar más, ahorita le van a dar de plano a los de la PNC que estaban ahí. Porque hoy están haciendo un problema. Porque le dieron a unos en el Ministerio de Oración y a otros no. Todos no rediseñemos ese modelo. No hay garantías de que si yo cobro aquí para pasar acá, que se vaya a cumplir esta línea. Porque como opera el modelo, yo cobro aquí, el dinero se pierde y no necesariamente le llega al destinatario. Hay la necesidad entonces de cambiar el modelo. Pero, ¿qué les parece si vamos a leer algunos comentarios que nos llegan vía Twitter, @guatevisión_TV? Estos son algunos comentarios que los usuarios nos han enviado por este tema que hemos tirado a la mesa. Bueno, nos dice Irene Susú. Dice, el MP y CICIG deben investigar a todas las alcaldías e instituciones del Estado, incluidas las autónomas y las semi, o sea, no solo las alcaldías. Roda dice, no creo que exista municipalidad que escape de la corrupción. Se reinventan y van más rápido que la ley. Bueno, también otro mensaje, no creo, bueno, sí, lo que nos decían, no creo que solo haya una municipalidad con casos de corrupción, hay varias. Y la rapidez que van con la ley es correcto. Porque fíjate que echa la ley y... Echa la maña. No, ya avanzados en la maña. Olvídate, la ley llegó tarde, ¿verdad? Y yo creo que aquí es donde tenemos que regresar a ver todos esos hoyos. Porque como bien explica Philip, el presupuesto está diseñado como un ente lineal, pero en el fondo en el camino tiene muchos hoyos y se va saliendo el dinero. Pero donde más se sale es en el listado geográfico de obras, que está relacionado con los diputados, que tienen sus empresas, fantasmas, que entonces le piden a los alcaldes que firmen y que presionen a los cocodes, a los comudes y a los coderes para que entonces sean las empresas de los diputados los que hagan las obras. Pero entonces decía, solo 10 años hacia atrás y tenés como 126, yo hice el cálculo, eran como 126,000 millones. Era casi 2 presupuestos. Es impresionante lo que perdemos en el listado geográfico de obras. Con esa magnitud del problema, bueno, ya vamos casi al cierre de la emisión, el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos, pero volviendo a la pregunta que hacía Philip, ¿podrá la CICIG operativizar esa intención de abarcar todos los departamentos y de tratar de derrotar la impunidad en las municipalidades? Philip, vamos con las conclusiones. Yo creo que en tema de capacidad operativa es difícil, y les pongo otro ejemplo. Hoy nos gastamos media hora en discutir una materialización de corrupción en municipalidades, que es la sustracción de recursos vía obra gris. Pero como ya lo discutíamos, ahí hay lavado de dinero, hay penetración del narcotráfico, hay en algunos casos usurpación de propiedades, hay instrumentalización de grupos de sicariato, etcétera, etcétera. Es decir, la corrupción en las municipalidades tiene dimensiones mucho más profundas, mucho más amplias de que el tema puramente de la sustracción de recursos. Y ahí es donde yo sí creo que CICIG tiene que ir identificando paradigmas, municipalidades clave. Creo que el caso Medrano, el caso Vivar son 2 de ellas,
Hay que ver también esas vinculaciones de narcotráfico, municipalidades, lavado de dinero, municipalidades, y que sobre eso empecemos a operar. Vamos a Estuardo, la conclusión, un minuto, te estoy La conclusión la voy a dar como la envía Ronald, que dice, el alcalde de Patzún ha reparado en papeles 3 veces la carretera, pero físicamente intransitable. Va a tener que irse por el caso paradigmático, no puede irse, no hay capacidad para todos los casos. Pero una vez agarremos Misco, agarremos Quetzaltenango, agarremos Escuintla, agarremos Zacapa, agarremos en las regiones, va a ser muy interesante cómo reacciona el resto, porque son redes, en realidad no solo es un alcalde. Creo que el modelo Medrano enseñó muy bien cómo se hacen las redes, porque Medrano no solo tenía Chinautla, ahí tenía San José del Golfo, ahí tenía a una serie de municipios, la mancomunidad, con sus empresas, con sus empresas, a los cuales él los hizo clientes. Y de eso él obtenía una entrada y una ganancia. Entonces, casos paradigmáticos, los casos más grandes, y poco a poco los chiquitos van a ir aprendiendo. Ahí hay que ir. Bueno, y vamos con el resultado final de la encuesta en línea que pues circulamos en redes sociales para ver qué opinan los guatemaltecos, si es necesario que se investigue a las municipalidades corruptas. Ya lo ve usted, 98.7 dice, entrémosle al asunto de la investigación, y 3.2 dice que no es necesario. Esos son los resultados de la encuesta que usted ha estado pues haciendo que cambie, que suba, que baje, pero aquí vemos que es contundente la necesidad de que tanto la CICIG y el Ministerio Público entren a investigar a estas municipalidades señaladas de corrupción. Se nos ha ido el tiempo, este primer programa de Sin Filtro pues ha salido como lo esperábamos, hay debate, hay conversación. Philip, muchas gracias. Muchas gracias, Benkei. Estuardo, muchas gracias. Sin olvidar Puerto Barrios también, ¿verdad? También hay muchas. Está cambiando la lista de alcaldías, que hay que entrarle. Aquí hay un listado sin fin para que don Iván Velázquez se pueda ocupar muy bien en lo que va del resto del año y para el próximo. Bueno, y a usted muchísimas gracias por haber participado de este primer programa de Sin Filtro, ya lo sabe, con el hashtag, con las encuestas al aire que nosotros estaremos lanzando. Usted es muy importante para este programa. Lo que queremos es que se formen un criterio, se discutan ideas, se puedan pues a veces disentir y a veces estar de acuerdo en algunas cosas, pero lo importante aquí es la libertad de expresión y de un análisis sin filtro. Saque usted las conclusiones. Soy Ben Kenchín, tenga usted una buena noche, lo espero mañana.